Buenos días. Sean bienvenidos al seminario a distancia titulado Criterios de retorno al trabajo en México y determinación del valor de vulnerabilidad por COVID-19. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, el enfoque de las políticas de regreso laboral en el marco de la pandemia por COVID-19 debe centrarse en las personas, situar los derechos y las normas internacionales del trabajo como punto focal de las estrategias económicas, sociales y bioéticas, y apuntar a que las directrices de política general estén integradas en los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Dicha organización internacional establece que los trabajadores deben de sentirse seguros en su lugar de trabajo, tanto de los riesgos directamente relacionados con el COVID-19 como de los riesgos indirectos, incluso respecto de posibles trastornos psicosociales. Los trabajadores deben de tener derecho a apartarse de toda situación sobre la que tengan razones justificadas para creer que presenta un peligro inminente y grave para su vida o su salud, y deben de ser protegidos contra toda clase de consecuencias indebidas. En este contexto, en México, las autoridades de salud federal publicaron recientemente los lineamientos para el regreso a la actividad laboral, donde se especifican 14 condiciones de vulnerabilidad que deberán ser consideradas por los empleadores para el regreso a los centros de trabajo, tanto públicos como privados. En México se ha establecido desde el inicio de la pandemia que los trabajadores que no cumplen con el valor de vulnerabilidad deben de regresar a trabajar desde el semáforo en rojo. A este respecto, la Revista de Salud Pública de México recibió para su evaluación por pares un manuscrito de un grupo de investigación coordinado por el doctor Mauricio Hernández Ávila, donde se establece la metodología que se implementó para caracterizar las condiciones de vulnerabilidad de la base trabajadora, para su incorporación al ámbito laboral en el contexto nacional. En forma innovadora, estos lineamientos saldrán publicados junto con los comentarios y recomendaciones de mejora de 4 evaluadores expertos en diversas perspectivas científicas y sociales, que contribuirán a fortalecer los criterios que han sido establecidos, en un escenario poblacional donde eventualmente se encuentra latente una segunda ola de exposición a COVID-19. Por esta razón, me complace moderar este seminario a distancia donde participará el doctor Mauricio Hernández Ávila haciendo una breve introducción para justificar los lineamientos de retorno laboral en México que serán discutidos por connotados miembros de la comunidad científica, en los que se encuentra el doctor Carlos Aguilar Salinas, que hará un abordaje sobre las implicaciones clínicas, el doctor Nils Washer con las decisiones basadas en la evidencia, participará la doctora Asunción Álvarez con la perspectiva bioética y la doctora Carmen García Peña hará alusión a la repercusión en la edad. Todos ellos participarán con una primera intervención y esperamos que ustedes participen en el chat con preguntas y comentarios que serán discutidos al final de las presentaciones. Cedo la palabra al doctor Mauricio Hernández Ávila, quien será encargado de hacer una introducción al tema. Mauricio es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó estudios de especialidad en estadística y su residencia de patología en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Se tituló de maestro y doctor en epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Fue director general del Instituto Nacional de Salud Pública y subsecretario de Salud Federal. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha sido Premio Nacional de Ciencias y actualmente es el director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mauricio, por favor. Muchas gracias, doctor Lascano. Y quiero agradecerle también a los 4 ponentes, que son un buen balance de género, pero disciplinas muy distintas todas. Y estamos atentos a sus comentarios. Quisiera, si me permiten, encuadrar un poco cómo es que el instituto hizo
esta propuesta de criterios de vulnerabilidad y de dónde sale la necesidad de definir estos criterios. Si me pones la primera diapositiva, por favor. El instituto tiene la responsabilidad actual de coordinar lo que es retorno a la nueva normalidad. Y es una nueva normalidad porque estamos regresando al ambiente laboral en unas condiciones que pues nunca antes habíamos tenido. O sea, ciertamente en el país había una época invernal y una época de influenza, pero no había este riesgo actual que tenemos y no había estas medidas que estamos actualmente implementando. Entonces, el instituto está exactamente, digamos, en un punto neutral entre lo que es la corriente que quiere abrir las empresas, recuperar la actividad económica, y entre aquellos que están pues abogando por mantener la economía a una velocidad más lenta para evitar puntos o picos de rebrote importantes. Entonces, el instituto, por un lado, reconoce de manera muy importante la necesidad del país de fortalecer el empleo y con eso la seguridad social. Y por otro lado, pues también reconoce la necesidad de preservar la salud y proteger la salud de los trabajadores. Los trabajadores son la razón de ser de este instituto. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha encargado a nuestro director, al maestro Zoé Robledo, de coordinar este esfuerzo que se lleva a cabo con las 3 secretarías involucradas, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud. Juntos hemos puesto estos 4 principios que son muy importantes. Me voy a referir por razones de tiempo únicamente al de solidaridad con todos y no discriminación, porque aquí está el corazón de estos lineamientos, porque al nosotros como sector salud proteger la condición de vulnerabilidad de las personas que tienen una enfermedad crónica, pues podemos también crear una situación de discriminación hacia ellos y de pérdida de empleo. Entonces, este principio nos ha llevado también a pensar mucho cómo poder balancear tanto la protección que le damos a los trabajadores como la protección o el costo que tiene esto para la economía. La siguiente. Entonces, les voy a compartir algunos datos. Esto es nuestro sistema de incapacidades respiratorias. Inicia desde enero 2019 y donde está el punto rojo es el primer brote invernal que tuvimos en 2019. Viene avanzando pues la actividad de los trabajadores solicitando una incapacidad temporal por enfermedades respiratorias. Llegamos al segundo elevación, que es el brote, digamos, epidemiológico que tenemos todos los inviernos por enfermedades respiratorias. Y luego, a partir de marzo, empieza una actividad muy, muy importante, que es hasta 4 o 5 veces la frecuencia que tenemos normalmente en una época invernal. Todas las barras verdes ya son diagnósticos clínicos por enfermedad COVID. La siguiente foto. Entonces, este sistema tiene una granularidad tal que nos permite llegar desde esa gráfica nacional que les mostré a gráficas de la actividad por enfermedad de influenza a nivel de empresa. Y aquí ustedes ven 2 empresas, una que ha mantenido un buen control, son del mismo tamaño. Esa que estamos marcando ese punto no tiene una actividad epidémica, tiene casos esporádicos de influenza en el 2019 y casi 0 casos COVID en el 2020. Entonces, quiere decir que las empresas sí pueden hacer una protección importante
Y la gráfica de la izquierda es una empresa también esencial que no ha tenido un éxito, digamos, importante en proteger a sus trabajadores y tiene, pues, lo que se ve, un brote epidémico. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque los trabajadores, a pesar de los lineamientos que nosotros hemos puesto en marcha, siguen en riesgo de padecer enfermedades respiratorias y estas claramente pues están asociadas al ambiente laboral. La siguiente. Aquí se ve un poco en detalle esa curva epidémica de esa empresa esencial que viene desde el 2019, que son los casos que ustedes ven ahí de influenza, que son las barras magentas, y cómo a partir de la emergencia COVID ha venido teniendo sus incapacidades temporales y los trabajadores las van reclamando y tiene hasta 120, 130 trabajadores que presentan una incapacidad temporal por semana. La siguiente. Entonces, en base a esto, el instituto junto con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía ha estado emitiendo lineamientos, uno, para mejorar la seguridad sanitaria en el entorno laboral. En estos lineamientos se hace una mención sobre la vulnerabilidad que tienen las personas que padecen alguna enfermedad crónica. En el diálogo que hemos tenido permanente y constante con las cámaras empresariales y grupos empresariales, hay una preocupación muy importante del tamaño de la fuerza laboral que nosotros podemos mandar a descanso o a trabajo en domicilio por tener una condición de enfermedades crónicas como tal. Y esto nos ha obligado también a definir con mejor claridad, con más precisión, cuándo un trabajador debe de mantenerse en una situación de resguardo en domicilio y no acudir a trabajo o cuándo debe de pasar a teletrabajo. Entonces, esto desde luego tiene un costo muy importante para las empresas, porque las empresas mantienen el empleo de estas personas. Entonces, hemos ido refinando, si me pasas la siguiente, por favor, y les voy a presentar algunos datos que tenemos de nuestros propios trabajadores. Se basa en un estudio que hemos hecho de seguimiento, un seguimiento administrativo de 604,000 trabajadores que presentaron una incapacidad temporal para el trabajo por alguna enfermedad respiratoria. Estos trabajadores fueron investigados en términos de nuestros archivos, expedientes clínicos y censos para identificar los diagnósticos de obesidad, diabetes, hipertensión arterial y otras enfermedades. Y hacia el futuro, después de haber presentado esa incapacidad temporal, en términos de su riesgo de hospitalización y de función. La siguiente. Entonces, en este contexto estamos hablando de una población joven, los hombres 35.8 años y las mujeres de 36.1 años. Esto refleja pues la edad y la pirámide poblacional que tienen los trabajadores los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. De estos 600,000 trabajadores que recibieron un diagnóstico clínico ya sea de COVID, que son casi el 69%, y que tuvieron una tasa de positividad de 69%. De todos los trabajadores, 17% tuvieron acceso a una prueba de RT-PCR, y lo que ven ustedes ahí es la tasa de positividad. La que tuvo la tasa de positividad más baja fue influenza con 30%, pero de todas maneras es muy considerable. Enfermedad respiratoria aguda 45%, los diagnósticos clínicos 69% y finalmente las neumonías, que muchas de ellas llegan directo a los hospitales, 65%. La siguiente. Ahora bien, de esta base de datos es importante tener en cuenta esto.
La prevalencia que encontramos de enfermedades crónicas en estos trabajadores refleja de manera muy clara pues la prevalencia que hay en la población general. Entonces, si ustedes ven, 46% de los trabajadores tienen al menos una condición crónica. Entonces, cuando nosotros decimos abiertamente, cualquier trabajador que tenga una enfermedad, al menos una enfermedad crónica de las que están ahí marcadas, que son las más frecuentes, estamos realmente limitando la participación laboral de 46% de la fuerza laboral. Esto es casi 10 millones de trabajadores. Entonces, esto tiene un costo muy importante para la economía. Sobrepeso y obesidad son las más importantes, con 36 y 41%. Después viene hipertensión arterial, con 19 y 17 para hombres y mujeres, 13 y 11% para diabetes, y insuficiencia, algún grado de insuficiencia renal, 6% para los trabajadores. La siguiente. Entonces, hemos ya terminado nuestro primer análisis en términos de los riesgos. El ser hombre tiene mayor riesgo, 2.1 veces para hospitalizarse y 3.8 veces mayor riesgo para tener una defunción. El acceso a pruebas es muy similar entre hombres y mujeres. Y luego ven ustedes en las siguientes flechas los riesgos de muerte y de hospitalización por grupo de edad. Y el grupo de referencia ese es el de 16 a 29 años. Hay pocos trabajadores que tienen menos de 20 años, entonces agrupamos de 16 a 29 años. Pero vean los riesgos de 50 a 59 o 60 y más años. 9.3 veces más riesgo de hospitalizarse, 16 para mayores de 60 años. Desde luego, los trabajadores mayores de 60 años son menos del 1.5%, pero de todas maneras es una población importante en términos de vulnerabilidad. Y razón de riesgos de muerte es 37 veces más riesgo de muerte para un trabajador de más de 50 años y 74 para uno de 60 años. La siguiente. Y en términos de las enfermedades crónicas, vemos riesgos que están compatibles con lo que se ha reportado en la literatura, 40% para diabetes mellitus. Aquí es cualquier condición de diabetes, no tenemos todavía en este base de datos la severidad, digamos, del descontrol metabólico. Hipertensión arterial, 34%. Insuficiencia renal no tiene un riesgo aumentado. Estos están ajustados por edad y sexo. Y edad y sexo corrigen todo el riesgo. Pero el índice de masa corporal tiene esta relación en U muy característica. Los que están en muy bajo peso tienen mayor riesgo de hospitalización y de defunción. Y los que están en grado más avanzado de obesidad mórbida, que es la que está ahí expresada como 3, tienen 2.8 más riesgo de hospitalizarse y 6 veces más riesgo de una defunción en este grupo. La siguiente. Entonces, estos datos pues nos llevaron a nosotros a reflexionar la necesidad de definir con cierta precisión. Hemos analizado toda la literatura que hay y continuamos con búsqueda y detección de artículos para ir definiendo las categorías y hemos definido las categorías que están en el trabajo que hemos sometido a Salud Pública de México, que agradecemos también pues la posibilidad de ponerlo en este foro y ponerlo también a discusión de una comunidad muy amplia, porque en este contexto pues necesitamos tener una inteligencia colectiva ante un fenómeno nuevo que estamos expresando. Y doctor Lascano, ese es un poco el planteamiento del instituto. Como mencionaba yo, está aquí el equipo que elaboró esos lineamientos. Y estaremos muy atentos a pues, las recomendaciones que se hagan, a los comentarios que nos den, siempre con el fin de enriquecer
esta guía y hacerla pues más efectiva para la protección de la salud. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mauricio, por la introducción. Datos muy interesantes que discutir. Me voy a permitir invitar al primer ponente, al doctor Carlos Aguilar Salinas, quien va a describir las implicaciones clínicas acerca de estos lineamientos. El doctor Aguilar Salinas es médico especialista en medicina interna y endocrinología, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, es doctor en investigación clínica, director de nutrición precisamente del mismo instituto, también ha sido Premio Nacional de Ciencias en el año 2018, es coeditor de la revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, expresidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, miembro de la Comisión Lancet para mitigar el impacto de la diabetes, y también es editor asociado de las revistas internacionales Aterosclerosis y British Medical Journal, Open Diabetes Research and Care, y es autor de múltiples artículos particularmente orientados a la diabetes mellitus y enfermedades crónicas. Carlos, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Lascano, por la invitación. Celebro esto y obviamente también muchas gracias a todos los organizadores. Celebro la realización de este tipo de eventos con el mayor sentido crítico y científico. Este tipo de ejercicios es indispensable en toda política pública que tiene impacto en un alto número de la población. Ojalá y veamos ejercicios similares cuando se hagan las políticas públicas para la prevención de diabetes y obesidad. Iniciaré haciendo una reflexión sobre el documento, el cual iniciaré hablando de las fortalezas y haré un análisis crítico del mismo. En la lámina ustedes pueden observar la estructura que tiene el documento, identifica las condiciones de vulnerabilidad y la acción que resulta para cada estrato de la población dependiendo del nivel de riesgo, señalando basado en el como máximo, alto, intermedio o cotidiano. Sus fortalezas fue el sentido científico del grupo que lo preparó. Hizo una revisión sistemática usando toda la información que estaba disponible para la mitad de la pandemia. Sin embargo, reconozco que el grupo se confrontó a una serie de limitantes y problemas en su construcción. La mayor parte de las fuentes de información son estudios retrospectivos, muchos de ellos con defectos metodológicos, y los estudios, de los casi 80 estudios que revisaron, la mayor parte proviene de grupos étnicos distintos al nuestro. Y los autores fueron todavía aún más ambiciosos, tratando de identificar los umbrales para los cuales se identifica la vulnerabilidad. Y creo que en muchos casos la evidencia que existía en la literatura no es lo suficientemente sólida para hacer esta recomendación. Tomaré 4 ejemplos para tratar de ejemplificar estas limitaciones. El primero de ellos que les muestro es la diabetes, la cual es la única condición que los autores identifican que había la suficiente evidencia para identificar que el tratamiento disminuye el grado de vulnerabilidad. Los autores proponen que una hemoglobina glucosilada arriba de 8% identifica al grupo de mayor riesgo. Esta condición está presente en el 51% de las personas con diabetes, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud del 2016. Sin embargo, trataré de demostrarles que la susceptibilidad para formas graves de COVID no depende principalmente del control glucémico con datos nacionales. Nuestro grupo generó una escala de riesgo predictivo para el desarrollo de diabetes. Un integrante de nuestro grupo, el doctor Omar Bello, el cual es un brillante investigador, tuvo acceso a la base de datos nacional. En ese momento había 177.133 casos y 5.332 defunciones. Buscamos que los criterios de riesgo
estuvieran basados por el interrogatorio para que pudiera ser de fácil aplicación en cualquier unidad médica. Y como ustedes observan, la condición que se asocia al mayor riesgo para el desarrollo de diabetes es la presencia de esta condición en menores de 40 años, que se asocia a un riesgo relativo de 2.86 de tener una forma grave de COVID. Es la única condición que está por debajo de un cuadro clínico de neumonía para tener esta forma grave. Por lo tanto, no importa en este subgrupo de la población qué nivel de hemoglobina glucosilada, por el fenotipo que representa la diabetes de aparición temprana, implica un riesgo mucho mayor. Esta herramienta está disponible, fue publicada en una revista de alto impacto y está disponible en el portal del instituto. Si ustedes escanean este código, automáticamente los llevará a la herramienta. También aplicando estos criterios en la base de datos de casos de COVID del instituto, identificamos que la glucosa de ayuno es un mejor predictor que la hemoglobina glucosilada de las formas graves de COVID. Como pueden observar, la razón de riesgo es superior para la glucemia de ayuno. Aún más, de los casos que tienen diabetes no diagnosticada, tenía un riesgo notablemente mayor comparado a aquellos que estaban diagnosticados y aún sin importar cuál era su control glucémico. De hecho, en un artículo que está sometido a publicación, encontramos que la hiperglucemia de novo en un paciente que tenía hemoglobina glucosilada normal es la condición que identifica el subgrupo de la población con mayor mortalidad relacionada a la diabetes. Un segundo ejemplo de una condición a revisar es la obesidad. Los autores decidieron tomar el índice de masa corporal de 40 como el umbral, y esto identifica al 3.6% de nuestra población, de acuerdo a la encuesta nacional de salud más reciente, y representa 722,000 trabajadores. Sin embargo, este umbral califican principalmente mujeres. Desde 3.6%, 4.3% son mujeres. Y como saben, los hombres son los que tienen el mayor riesgo de desarrollar formas graves de COVID. Analizamos qué porcentaje de estos pacientes cumplen con el umbral de 40 en la base de datos del instituto, y prácticamente nadie cumple con un índice de masa corporal de tal magnitud. En la parte inferior de la lámina pueden ver el índice de masa corporal en los pacientes tratados en el instituto, que fue de 29, con un intervalo de confianza de 25.6 a 31.2. Y esto se explica en buena medida por la heterogeneidad del riesgo al que se asocia la obesidad de tener una forma grave de COVID. Esta revisión sistemática publicada hace un mes muestra el riesgo relativo de tener una forma grave, ya sea por hospitalización o mortalidad, en diversas poblaciones. Con las flechas están identificados datos provenientes de nuestro país, y aún dentro de nuestro país, dependiendo del sesgo de selección, el riesgo relativo puede ser diferente. Y si nos quedamos solamente con un índice de masa corporal de 40, estaremos controlando solamente uno de los mecanismos por los cuales COVID genera formas graves, que es el aspecto mecánico. Cuando la obesidad, por sus efectos sobre inflamación y efectos inmunológicos, esto no está siendo controlado por el umbral seleccionado. Y lo mismo aplica parcialmente para las comorbilidades. Por lo tanto, si quedamos con un punto tan alto, un porcentaje alto de la población con obesidad queda desprotegido. Ya termino mi intervención con dos ejemplos más. Uno son los pacientes con cáncer, que se seleccionó como criterio de vulnerabilidad haber tenido un tratamiento con quimioterapia en el último mes. Me parece esto controversial, principalmente el deterioro nutricional, la sarcopenia, ha demostrado que tienen un efecto de mal pronóstico equiparable al haber recibido quimioterapia en el último mes. Y en particular me preocupa la última recomendación, que es la combinación de comorbilidades. Los autores decidieron que 2 o más comorbilidades que no cumplen el valor de vulnerabilidad debe de regresar a trabajar. Si esto se aplicara, el subgrupo de pacientes con diabetes de inicio temprano que he descrito
los de mayor riesgo dentro del grupo de diabetes quedan desprotegidos y deberían de estar laborando. ¿Qué alternativas pudiera tener para resolver estas discrepancias? Creo que en lugar de trabajar usando el riesgo relativo, deberíamos de basar la decisión en el riesgo absoluto. Es decir, los grupos que se seleccionaron pueden tener riesgos relativos todos altos, pero cuando lo traducimos en riesgo absoluto, puede haber inequidades en la población. Por ello, es necesario hacer escalas predictivas basadas en riesgo absoluto o derivados de nuestra población. La misma base de datos que ha presentado el doctor Hernández puede servir para este fin. El siguiente reto sería identificar un umbral de riesgo que podría ser las mujeres mayores de 60 años, que es la condición que no depende de ninguna otra agravante para considerar que requiere de protección máxima. Creo que debemos de hacer uso de las bases de datos nacionales. Existen más de 40 publicaciones generadas por investigadores de nuestro país y con la riqueza que tiene la base de datos del doctor Hernández, estoy seguro que esta propuesta es viable. Y la importancia de hacerlo en la población mexicana se representa en esta gráfica. Al artículo que publicó nuestro grupo en Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, se le dedicó un editorial en el cual uno de los editores de Lancet Global Health comparó la contribución a nivel poblacional de los factores de riesgo que contribuyen a formas graves de COVID. Y como puede usted observar, la contribución poblacional es totalmente diferente en México y en Estados Unidos, dado principalmente por la contribución de diabetes y cáncer, que es acorde con las recomendaciones que he hecho. Agradezco mucho la oportunidad y deseo expresar estos comentarios de la manera más constructiva posible. Gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar Salinas. Muy interesantes comentarios. Seguramente Mauricio tendrá que responder algunos de estas recomendaciones al terminar la primera ronda de presentaciones. A continuación me voy a permitir invitar al doctor Niels Washer para que presente las decisiones basadas en la evidencia. Niels es un médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, es especialista en medicina interna por el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional del IMSS, y una maestría en ciencias médicas. Fue jefe de la División de Educación e Investigación Médica del Hospital de Especialidades, ha sido coordinador del programa institucional de diabetes, también participa en forma muy activa como profesor de epidemiología clínica de la Facultad de Medicina y tutor de los programas de maestría y doctorado en ciencias médicas y ciencias de la salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Academia Nacional de Medicina y actualmente es el jefe de la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI del IMSS. Niels, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Eduardo, por esta presentación tan inmerecida. Yo no voy a usar muchos datos y celebro, como don Carlos decía, la realización de estos ejercicios, y lo notable, verán ustedes, son las coincidencias. No es inusual porque la metodología y los criterios clínicos no pueden ser muy distintos. COVID es una enfermedad nueva, hay información excesiva de calidad muy dudosa. Mucha de la información es de los medios y periodística y no tiene todo el rigor científico que quisiéramos. Aún nuestros compañeros investigadores tienen mucha prisa por hacer presentes sus observaciones y tenemos que saber más porque es una enfermedad nueva. Para unas recomendaciones de esta naturaleza, los autores tuvieron que hacer una pregunta que en el documento que revisamos es muy clara, con criterios de inclusión de los estudios de investigación, con una estrategia de búsqueda. En todo caso, yo les recomendaría que la ampliaran a más bases de datos, no solo una. Una estrategia de extracción de datos. No vimos pruebas de homogeneidad,
muy probablemente porque ya habían decidido que iba a ser revisión sistemática y no un metaanálisis. Deben decidir una forma de presentar sus datos. Es importante que los autores hagan una estimación de la probabilidad de sesgo de cada uno de sus artículos, de acuerdo con la metodología de Cochrane. Y bueno, hicieron recomendaciones finales con base en una graduación de uso internacional para guías de práctica. Hay algunos problemas de interpretación con esta información. Y no quiero ser injusto, pero es una realidad. Necesitamos estudios basados en la población y casi todo lo publicado son estudios basados en hospitales y clínicas, lo cual causa un problema de sesgo de selección, invariablemente. Se deben definir con mucha claridad los criterios diagnósticos de la condición base, la que asumimos causa riesgo, embarazo, cáncer. La mayoría son muy sencillos. El embarazo no necesita mucha explicación, pero cáncer sí tiene un problema. Cualquier tumor, ¿desde cuándo? Libre de enfermedad o con enfermedad activa. Esos son problemas que se presentan para interpretar los datos, como el de la descontrol de la diabetes en asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Existen criterios clínicos claros y ya están en el documento, que no lo deje dormir la tos, que tenga síntomas en el día, que requiera dosis de rescate del broncodilatador, etcétera. Los criterios de desenlace también deben ser objetivos. La muerte es muy clara, aunque hay problemas para definir si se murió o no se murió de COVID. Eso es algo que todos los epidemiólogos conocen. Hospitalización o el que requirieran de medidas extraordinarias como se trasladaran a cuidados intensivos o se les diera alguna forma de ventilación asistida. Esos son puntos importantes que en general el artículo los tiene. El problema es, en algunos casos, definir la condición base. Los indicadores son un problema. Ya lo señalaba el doctor Aguilar. Es universal. Casi todos los pacientes con COVID, en todos los pacientes con COVID se demuestra que la glucosa plasmática se asocia con el resultado, con la enfermedad grave de función, etcétera. Pero no todos los estudios han logrado demostrar que la hemoglobina glicada se asocie con el resultado. Y esto puede tener que ver con el hecho de que la hemoglobina glicada habla de control previo y la glucosa plasmática habla de complicación actual. Los médicos sabemos que cualquier infección puede causar descontrol de la glucosa. Es una causa típica de que el paciente tenga que asistir al hospital y no sabemos si ese descontrol de la glucosa es consecuencia de la gravedad del COVID o la causa de la gravedad del COVID. Eso es un punto importante y hay publicaciones recientes. Sí, los diferentes puntos de corte para obesidad, edad, diabetes son siempre discutibles en todos los casos. Y el problema es que el efecto de estos indicadores en distintas poblaciones. Por ejemplo, los primeros artículos venían de China por necesidad y existe evidencia que el índice de masa corporal se asocia con enfermedad o daño corporal de manera distinta en quien tiene un origen asiático o un origen europeo. Quizá los puntos de corte pueden ser diferentes. Sobre riesgo absoluto y riesgo relativo voy a hablar más adelante. La obesidad, por ejemplo, es uno de los primeros indicadores de mal pronóstico, tanto que puede superar el efecto de la edad. Un joven obeso puede tener COVID grave, ya lo mostró el doctor Aguilar, y es muy difícil establecer un punto de corte. No sé si la relación es realmente una línea recta, pero sí hay una clara relación entre un mayor índice de masa corporal y la
las complicaciones. El problema es la composición corporal del grupo racial estudiado. No hay información todavía suficiente y tenemos que basarnos en lo publicado, pero tiene que ajustarse a lo nacional. Las estimaciones de riesgo también son un problema. El riesgo relativo habla de cuántas veces más. Casi todos los estudios han mostrado, y depende, por supuesto, del tamaño de la muestra, riesgos relativos superiores en todas las condiciones de las que habla este artículo. El más bajo quizás es 1.3 veces. Pero no es lo mismo un riesgo relativo de 3 veces cuando la diferencia es entre 1 y 3 por 1000, a un riesgo absoluto un riesgo relativo de 1.5 veces cuando la diferencia va de 20 a 30%. Entonces sí, indiscutiblemente es necesario evaluar riesgos absolutos junto con el riesgo relativo. Eso es una cosa que debe considerarse. Los artículos fuente que consultaron los autores, pues son los que hay. No pueden inventarse artículos perfectos. Y bueno, algunos van de algunas decenas de pacientes hasta otros de 30,000 y más. Entonces, eso tiene un efecto en los hallazgos de las conclusiones finales. El riesgo absoluto, en mi opinión, acaso es el que debe dominar la discusión. Indiscutiblemente hay un problema ético aquí para decidir a partir de cuándo ya es mucho, para establecer un punto de corte. Eso es una discusión que tiene que ver los aspectos sociales y éticos, más que los epidemiológicos. Cualquier riesgo por arriba de la unidad, pues ya es mayor. Un punto fundamental, ya lo comentó también el doctor Salinas, es la presencia de las comorbilidades. El COVID grave suele verse en este tipo de pacientes, eso ya no lo repetiré, todo el mundo lo sabe, pero tiene un efecto definitivo. Los investigadores deben establecer un límite. Las publicaciones del artículo que leímos llegan hasta el mes de junio. Y bueno, la comunidad sigue comunicando sus resultados en nuevos artículos todos los días. Dice que su teléfono celular tiene tanta información de COVID que en lugar de vibrar tose. Sí, así es. Y cuesta mucho trabajo elegir las comunicaciones que son apropiadas de las que no vale la pena leer. Escribir un artículo lleva tiempo. Hay que establecer un plan de acción, en un protocolo, una estrategia de búsqueda y recuperación de la información, análisis, escritura final y además evaluación de pares en las revistas y la decisión final de los editores. Y aún así puede ocurrir cosas como este artículo que tiene, no sé si 1 o 2 semanas que se publicó, y ellos dicen, no, la hemoglobina glicada no se asocia con el resultado final. Son más importantes las comorbilidades, la combinación de distintos factores que una persona tiene. Y hay otro tan grande, un estudio con 30,000 pacientes en el Reino Unido que llegó a las mismas conclusiones. Es complejo. No sé si es cuestión del peso relativo de cada uno de los factores o es cuestión más bien del efecto mismo en las comorbilidades. Es importante para las recomendaciones que hacen los autores, de hecho yo ya vi un cambio, que se usen criterios explícitos. No creo que baste con recomendar la opinión de un especialista. Aún el especialista debe tener un criterio explícito. Los hay en casi todos, enfermedad cardiovascular, etcétera, enfermedad pulmonar. Es importante que sea explícito lo que deba usar el especialista y pensar si hay suficientes especialistas. No creo que haya suficientes neumólogos para juzgar todos los casos de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, como el doctor Carlos Aguilar Salinas, yo también recomiendo que se haga un análisis o examen gráfico, sobre todo
en los casos donde hay criterios cuantitativos. Y, por supuesto, buscar bases de datos nacionales. La institución tiene una base muy grande y que se examine no solo el riesgo relativo, sino también el riesgo absoluto. Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Nils. Ya Mauricio veo que está tomando nota de múltiples recomendaciones muy consistentes, las dos primeras de ellas. Y a continuación me voy a permitir, y tengo un enorme gusto de presentar a la doctora Asunción Álvarez del Río, quien describirá la perspectiva bioética. Asunción es maestra en psicología y doctora en ciencias en el campo de la bioética por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. También es profesora y tutora de los programas de maestría y doctorado en la Facultad de Medicina, de Filosofía y Letras y de Psicología de la propia universidad. Sus líneas de investigación son la muerte en la práctica médica y dilemas éticos de las decisiones sobre el final de la vida. Entre sus publicaciones están Práctica y ética de la eutanasia, Un adiós en armonía, con Elvira Cerón, y Decisiones médicas sobre el final de la vida en pacientes con enfermedad de Alzheimer, con Isaac González y Joaquín Gutiérrez. Desde mayo de 2018 publica en el periódico digital El Semanario, Sin Límites, una columna mensual bajo el título Por un mejor final. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, miembro del Colegio de Bioética y de la Academia Nacional de Medicina. Es vicepresidente de la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Morir. Asunción, te cedemos la palabra. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por esta invitación para reflexionar sobre un tema que realmente nos ha puesto enfrente la pandemia. Debo reconocer que mi reflexión bioética, como pueden escuchar con la presentación, se ha centrado más en temas que tienen que ver con atención en lo individual, pero considero que es necesario entrar a estos temas que tienen que ver más con la reflexión bioética social y en salud pública, y esa es la razón por la que acepté esta invitación con mucho gusto. Y me voy a permitir entonces hacer una serie de reflexiones y comentarios que espero que sean de utilidad y que quizá tengamos que seguir comentando después. El artículo de Mauricio Hernández y colaboradores resulta una muy importante contribución en el momento que enfrenta el país. Ya no solo se busca la salud física a través de la prevención y atención de la enfermedad por COVID-19, sino la salud económica en general y de los trabajadores en particular. Como ha sucedido a lo largo de esta pandemia, hay que seguir contraponiendo los intereses de la comunidad con los intereses individuales. El bien público por un lado y el respeto a la autonomía individual por otro. Y hay que identificar cuándo se justifica inclinar la balanza del lado de lo que determina la salud pública por el bien de la comunidad, en el que están incluidos los individuos en particular. Es el caso en el tema que nos ocupa hoy. Pero hay que reconocer que la experiencia vivida en nuestro país, como en muchos otros, ha mostrado que no hay un gran sentido comunitario en nuestra sociedad, o no todo el que se necesitaría. Y esto afecta a cualquier decisión sobre salud pública. Pero también invita a entender las causas de este comportamiento. Desconfianza, necesidades esenciales desatendidas, sentirse ignorados. No sé, pero algo ha fallado que se debe considerar. Un problema real es el que las mismas condiciones que llevaron a detener la economía mediante el aislamiento de los trabajadores formales, porque los informales no podían darse ese lujo, subsisten. Todavía se justifica el aislamiento para evitar el contagio, pero se necesita reactivar la economía. Esto plantea un dilema. Hay que buscar entonces criterios que minimicen los riesgos en este necesario retorno al trabajo. El gran aporte del artículo que comentamos es que especifica diferencias entre las condiciones de vulnerabilidad
a desarrollar COVID grave, las cuales son muy relevantes, pues se puede objetivar el riesgo de cada trabajador, bueno, dentro de lo posible, en caso de contagiarse de COVID-19. Se proponen criterios para distinguir y actuar de manera más responsable que simplemente mantener en aislamiento a cualquier trabajador con alguna de las condiciones consideradas de vulnerabilidad. Y como señalan los autores, se deberá seguir investigando sobre este nuevo tema que la pandemia nos ha puesto, la reincorporación laboral de los trabajadores vulnerables, para asegurar y comprender mejor la causalidad entre una condición vulnerable y el riesgo que se le atribuye. Habrá que seguir revisando. Pensaría que estos criterios aplican para todos los trabajadores. Me parece entender esto ahora mejor con la presentación que hizo el doctor Hernández. Pero mi duda al respecto surgió al ver el cuadro 1, que es clave en el texto, en que el valor intermedio señala que los trabajadores pueden regresar en áreas de no atención a pacientes con SARS, con COVID. Lo que me hizo pensar que se refería a trabajadores de la salud, que ciertamente tienen condiciones específicas, enfrentan más riesgo y se ven más limitados a poder hacer el trabajo a distancia. Pero también se incluye la categoría de hacer teletrabajo, lo cual me hace pensar que sí se refiere a todos. Y también habrá que considerar que no todos los trabajadores, aún no siendo trabajadores de la salud, pueden hacer teletrabajo, ¿no? O trabajo a distancia. El artículo señala que el aspecto bioético central es encontrar el balance entre la protección del trabajador vulnerable y su oportunidad de continuar generando el sustento de su familia. Existe, dice, el riesgo de adoptar una política discriminatoria según la cual tener una condición de riesgo equivale a tener la incapacidad para realizar un trabajo. Es muy pertinente esta reflexión, pero la política se puede justificar porque hay elementos para sustentarla y, como sucede en situaciones extraordinarias, como la que estamos viviendo, se toman medidas que no se tomarían en situaciones de normalidad. Sin embargo, aquí tengo varias preguntas. A lo mejor son muy obvias, pero no para mí, que me declaro inexperta en el tema. ¿Estamos hablando de permitir el retorno porque los trabajadores necesitan el trabajo para subsistir? ¿O estamos hablando de permitir que regresen al trabajo porque desean retomar sus actividades y su vida anterior? Si se establece que un trabajador puede regresar porque no corre tanto riesgo, ¿está obligado aunque se sienta igualmente temeroso? Si se establece que un trabajador no puede regresar porque corre un alto riesgo, ¿está obligado a no regresar? Es decir, ¿quién decide? Una vez establecidos los criterios de retorno, ¿se tienen que cumplir o hay margen de elección? ¿Puede ponerse en riesgo un trabajador en contra de lo que indican los criterios? Pensaría que no, porque lo que se quiere evitar es que se enferme gravemente, lo cual tendría consecuencias que van más allá de lo individual. Sería perjudicial para él, para el personal de salud que tendría que atender su gravedad, para el sistema de salud y para su familia si presenta secuelas graves o fallece. Por otra parte, un trabajador que no puede regresar debería seguir recomendaciones precisas y se debería poder evaluar en un plazo razonable para ver si su situación de riesgo disminuye. Lo ideal es que las decisiones sobre quiénes pueden regresar y quiénes no sean consensuadas entre el empleador y el trabajador, para lo cual se necesita transparencia y claridad en la comunicación y explicación. Pero ¿qué pasa si no hay acuerdo? Para considerar todo esto tengo una pregunta más fundamental. ¿Seguirán recibiendo su sueldo o en qué porcentaje los que no pueden regresar al trabajo debido a su condición de alto riesgo? No solo está en juego el ingreso económico, hay otras consecuencias de no poder regresar al trabajo que pueden ser de tipo psicológico, pero posiblemente el principal factor a considerar sea el económico, sobre todo cuando más personas dependen de sus ingresos. Desconozco estos aspectos fundamentales para avanzar en la reflexión bioética, porque el trabajador que no regresa a trabajar, no porque no quiera cumplir su responsabilidad laboral, sino porque debe evitar ponerse en riesgo,
debe tener garantizadas las condiciones para su supervivencia digna y la de los que dependen de él. Si no es así, estaríamos ante un problema ético. Y me preocupa que no vivamos en un país que puede ofrecer estas condiciones. Además de los criterios para el retorno al trabajo, deben considerarse otros medios que ayuden a proteger al trabajador, garantizar el acceso a pruebas para diagnosticar la infección por COVID-19 en caso de sintomatología, para asegurar una pronta atención en caso de infección, sobre todo de los que pueden tener enfermedad grave. Pruebas de anticuerpos para tener una distribución del personal con más seguridad, de evitar contagios. Además de las medidas de sana distancia y de higiene, ¿será viable el modelo de que se trabaje 4 días seguidos de 10 de confinamiento? Supongo que siempre está la pregunta de si es económicamente viable. Sin duda, esta pandemia nos está mostrando problemas que ya existían sobre las condiciones de mala salud de una gran parte de la población, que ahora presenta condiciones de leve a extrema vulnerabilidad. Esto es necesario que empiece a cambiar, respondiendo a un tema de bioética, de justicia social, y que nos comprometamos como sociedad a luchar por un país en que no exista tanta desigualdad y tanta enfermedad, sobre todo que son enfermedades que pueden prevenirse. Bueno, para concluir, cuando se revisa la ética de un proyecto de investigación, el primer aspecto a considerar, para ver si es ético o no, es si está bien sustentado desde el punto de vista científico. Y esto aplica para la propuesta que plantea el artículo que comentamos. El primer elemento bioético que cumple es que se basa en datos objetivos y científicos al momento. Y que, bueno, de acuerdo a lo que se ha señalado, seguramente mejorables. La experiencia sin precedente que estamos viviendo nos obliga a resolver problemas específicos como el del retorno al trabajo, pero uno de los obstáculos que enfrentamos es que como sociedad nos falta un mayor sentido de conciencia solidaria para asumir la responsabilidad hacia la comunidad y aceptar los límites a nuestra autonomía. Desde los inicios de la pandemia se dieron amparos a médicos para que su situación de riesgo les permitiera no ir a los hospitales públicos en que trabajaban, pero no dejaron de ir a los privados. En realidad no hay forma de asegurar que una persona que cumple los criterios para no retornar al trabajo se abstenga de salir a otros lugares. Y considero que tenemos que asumir esta posibilidad y no intentar establecer medidas adicionales para vigilar eso. Finalmente, yo espero que la reflexión y discusión bioética sobre temas de salud pública y justicia, a la que ha obligado esta pandemia, prosiga, y además de servir de base para buscar un México más justo, nos permite estar mejor preparados para prevenir, en el mejor de los casos, y para resolver situaciones similares a las que ahora enfrentamos. Y, sin duda, el artículo que hoy comentamos contribuye a ello. Muchas gracias. Gracias, Asunción, por tu comentario. Y vamos a dar la palabra a continuación a la doctora Carmen García Peña, quien va a hacer una locución en relación a la repercusión en la edad de estos criterios que han sido propuestos. Carmen es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en medicina familiar y es maestra en ciencias médicas por la Universidad también Nacional Autónoma de México. Obtuvo su doctorado en salud pública y envejecimiento en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Inglaterra. Desde su doctorado, el tema de interés ha sido el envejecimiento. Actualmente es directora de investigación del Instituto Nacional de Geriatría, es investigadora nacional nivel 3 e investigadora nivel F en el sistema de los Institutos Nacionales de Salud. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y miembro internacional de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos. Ha publicado cientos de trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales. Y Carmen, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Lascano, también al maestro Lopeza por permitirme comentar esta importante estrategia del doctor Hernández Ávila. La pandemia nos ha tocado, nos ha trastornado en muchas dimensiones que no esperábamos, y esta que plantea el doctor Hernández Ávila es una de ellas, y pues por supuesto se tiene que discutir
y se tiene que comentar, me parece muy pertinente. Yo voy a tocar, como decía Eduardo, la perspectiva del envejecimiento. Espero, siendo la última, espero no repetir lo que ya han comentado mis colegas. Y yo voy a iniciar por comentar primero los criterios de retorno para después pasar al asunto del valor de vulnerabilidad. Yo creo, empezando con ya esta plática, creo que fundamentalmente es un tema de derechos humanos, como ya comentaba Asunción, porque la discusión es cómo priorizar el derecho a la vida, el derecho a la salud, sin dejar de lado el derecho al trabajo. En ese sentido, creo que se requiere un equilibrio muy difícil de lograr entre proteger la vida, la salud de las personas trabajadoras, pero también la posibilidad de un trabajo digno y remunerado que permita otros satisfactores. Los criterios de retorno al trabajo que se plantearon, que ya comentó Mauricio, están basados en estos 4 principios: privilegiar la salud y la vida, solidaridad y no discriminación, economía moral y eficiencia productiva y responsabilidad compartida. Me parece que 3 de estos principios se refieren a medidas que de manera indirecta o directa protegen la salud y bienestar de las personas mayores, ya sea en condición de trabajadoras o familiares. El principio rector 1, privilegiar la salud y la vida, hace explícito el propósito de que las medidas establecidas no son solamente buscar proteger la salud de los trabajadores y también de las familias, lo que me parece a mí un elemento muy positivo para proteger a la población de personas adultas mayores. Y el principio 2 de solidaridad y no discriminación refuerza este planteamiento, la protección hacia la salud y el bienestar de las personas mayores. Creo que entre los principales méritos de la estrategia de retorno en los documentos oficiales se puede destacar la importancia de mencionar la solidaridad con personas empleadoras y trabajadoras sin distinción de nivel económico, educativo, lugar de origen, sexo, etcétera, lo que es vital, me parece a mí, para que de manera paulatina se alcance la reactivación económica de manera integral. Yo podría señalar como algunas limitaciones que, aun cuando los lineamientos apoyan a las trabajadoras y trabajadores, habrá que tomar en cuenta. De hecho, había una pregunta en el chat con respecto a este punto que vi hace un momento. La mayor parte de las veces son mujeres las que tienen a su cargo los menores cuyas escuelas están cerradas, o bien tienen a su cuidado personas adultas mayores. Así que los lineamientos podrían en algún sentido reforzar los estereotipos de género. También resulta una limitante para mí la manera en la que se trata la cuestión del transporte de pasajeros, zonas consideradas como de alto riesgo, porque lo anterior conlleva que incluso cuando los espacios de trabajo puedan ser adecuados para el distanciamiento sanitario, la seguridad en el traslado de los trabajadores puede convertirse en un importante factor de riesgo. Así que creo que deberían de tenerse en cuenta las características de las zonas urbanas relacionadas con el transporte, más allá del semáforo y más allá de los criterios exclusivos de vulnerabilidad planteados. Sería además importante, apropiado, explicitar que son imprescindibles las acciones que prevengan despidos entre la población considerada vulnerable, como las personas adultas mayores, aunque el porcentaje es muy bajo, pero se corre el riesgo de que sean percibidos como trabajadores complicados o improductivos, incrementando aún más los problemas de discriminación por edad, que además, por cierto, es la única discriminación que es socialmente aceptable. Todos en algún momento, cuando lleguemos a vejez, vamos a ser discriminados de una u otra manera. Debe señalarse que, aunque es cierto que los efectos de la pandemia sobre el mercado laboral han tenido mayor impacto sobre el trabajo de personas menores de 60 años, la recuperación de las actividades laborales ha sido menos visible para los mayores de 60. Lo anterior está relacionado con el estatus laboral. A principios del año, el 36% de las personas mayores que trabajaban recibían un sueldo o salario de manera regular, en comparación con casi el 72% de las personas menores de 60 años que trabajan. El 19% de las personas mayores que trabajaban en el primer trimestre de 2020 laboraban en compañías o empresas de sector privado o en instituciones administradas o no administradas por el gobierno, en comparación con casi el 43% de las personas menores de 60 años.
Entonces, estos lineamientos dejan de lado a los trabajadores informales, lo que en nuestro país representa prácticamente la mitad de la fuerza laboral y en donde una proporción considerable, como ya vimos con las cifras anteriores, son personas adultas mayores, arriesgando su participación laboral. Claro que entiendo bien que este no es el objetivo de los lineamientos, pero creo que tenemos que tenerlo en cuenta porque esta situación puede reforzar la creencia de que las personas mayores son un obstáculo para el crecimiento y desarrollo económico cuando deben de ser vistas como capital humano con altas capacidades. Creo que serían necesarias estrategias complementarias independientemente de la condición laboral del trabajador. En cuanto específicamente a los criterios de vulnerabilidad, el grupo que dirige el doctor Hernández Ávila presenta esta revisión rápida que ya comentó Nils, y en donde se publica el valor de vulnerabilidad de 8 condiciones específicas: embarazo, lactancia, asma, EPOC, diabetes, hipertensión, obesidad y edad avanzada. Y analizan el riesgo que confieren para desarrollar complicaciones y muerte por COVID-19. Me parece a mí que la metodología no es muy específica, que la graduación de la evidencia que se hizo de acuerdo a la clasificación de Sackett no se explica muy bien y no se explica cómo se utilizó la evidencia para construir las recomendaciones. Para el caso de la edad, resulta indiscutible que el riesgo de complicaciones y muerte aumenta con la edad, pero las características específicas de las personas mayores que les confieren el riesgo no están aún claras. No estoy muy de acuerdo con ellos. Creo que se está acumulando evidencia de que este riesgo no deriva de la edad cronológica en sí misma, sino de otras características relacionadas con el proceso de envejecimiento y las enfermedades asociadas a esto. Específicamente podrían ser la fragilidad, el deterioro de la capacidad intrínseca o la edad biológica, los principales factores de riesgo detrás de la edad cronológica. Además está la situación socioeconómica desfavorable que en conjunto con la multimorbilidad representan un riesgo mucho mayor que cada circunstancia por separado, como se demostró en un estudio precisamente de Bello Chaboya y colaboradores del Instituto Nacional de Geriatría publicado hace poco. No comentaría ya el caso de diabetes y obesidad porque creo que lo he explicado ya muy claramente, con mucha precisión el doctor Aguilar. Así que yo diría entonces que la condición de fragilidad evidentemente no guarda necesariamente relación con la edad cronológica, no puede medirse fácilmente, porque es entendible que se haya elegido solamente el número de años vividos como proxy de riesgo. Sin embargo, creo que esto conlleva a ciertos problemas que no son abiertamente reconocidos por los autores. Por ejemplo, la heterogeneidad entre las personas mayores es probablemente mayor que a otros grupos de edad, de tal suerte que los criterios propuestos por los autores corren el riesgo de clasificar incorrectamente a las personas mayores, por un lado, retrasando innecesariamente la reincorporación laboral de personas mayores saludables de bajo riesgo, y por el otro, exponiendo prematuramente a las personas mayores más frágiles o con menor capacidad intrínseca. La solución a este problema no es sencilla, pero podría mitigarse si se utilizara como proxy una medida de funcionalidad, de desempeño físico o de fragilidad para discriminar a las personas mayores de bajo y alto riesgo. Si bien esto puede ser muy complicado, resulta fundamental puesto que repercute directamente en la capacidad de las personas mayores de ejercer sus derechos, ya de por sí restringidos de facto debido a las medidas sanitarias actualmente vigentes. Finalmente, creo que debe llevarse un seguimiento cercano a los trabajadores que retornan, particularmente aquellos de alta vulnerabilidad, incluidas las personas mayores. Probablemente pudieran idearse mecanismos para que las personas trabajadoras conozcan su nivel de riesgo y lo informen, para que se determine la práctica laboral en la que deberían continuar durante la pandemia de COVID-19. Además, los lineamientos de incorporación laboral y vulnerabilidad deberían de ser revisados y actualizados según el estado que guarde la epidemia y la tasa de transmisión en los próximos meses. Es posible que los criterios para trabajadores de bajo riesgo puedan ser solamente clínicos o de autorreporte, pero creo, y eso no se ha tocado mucho, que debería analizarse la necesidad de pruebas diagnósticas para aquellos trabajadores, particularmente personas mayores de alto riesgo, y deben tenerse en cuenta además los efectos y las consecuencias
de la enfermedad COVID-19, de larga duración, que todavía no los discutimos a profundidad. Muchas gracias. Esto es lo que yo quisiera compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu intervención. Realmente me congratulo de moderar este seminario porque han sido 4 planteamientos muy pertinentes. Mauricio, también lo felicito porque pues, estás en un ejercicio de transparencia y expuesto a bueno, la crítica propositiva y también múltiples recomendaciones. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre la generación de una política pública y si esta es factible que sea basada en la evidencia científica, pero el equilibrio entre la salud y la reactivación económica, que es en el marco en el que nos encontramos? Pues Mauricio, ¿qué pudieras comentar en relación a estos comentarios que nuestros invitados, grandes expertos y generosamente te han brindado? Bueno, pues en primer término, yo quiero agradecerles a los 4 comentaristas por el esfuerzo, los comentarios profundos y muy bien planteados que hacen para mejorar este documento. Iniciaría diciendo que la idea de no publicarlo en el diario oficial, sino publicarlo en el sitio COVID del gobierno federal, es precisamente porque reconocemos que esta es una primera versión de los criterios, que los criterios deben de irse modificando conforme aumente el conocimiento y desde luego conforme vayamos teniendo datos pues de la población mexicana, ¿no? Que eso es también muy relevante, como lo mencionaba el doctor Aguilar Salinas en la comparación que hacía sobre el editorial entre México y Estados Unidos. Entonces, uno es eso. Esto no es, digamos, un lineamiento que tenga la pues rigidez del diario oficial, sino es un lineamiento que va a ir enriqueciéndose y de hecho pues con los comentarios aquí recibidos creo que ya estamos pues planeando cómo fortalecerlo como tal. Entonces muchas gracias. Ahora hay ciertas cosas que son realmente pues aparentes porque digamos este lineamiento está diseñado o pensado para la población que tiene empleo formal, ¿no? Y que tiene seguridad social. Eso desde luego es una limitante, pero es el ámbito de acción de la seguridad social y es donde nosotros estamos, digamos, trabajando. Yo creo que aporta mucho hacia lo que es la población que está en el sector informal en términos de que se pueda también traducir en recomendaciones precisas para esta población y creo que se podría desprender, digamos, en una colaboración con la Secretaría de Salud, que es quien se encarga de la salud de la población en el sector informal, el INSABI, trabajar una versión de esto. Esto pone en relieve pues la gran limitación que tenemos en el sistema de salud mexicano de que estamos fragmentados, de que no estamos en una universalización de la protección, digamos, a todos los mexicanos. Y eso ciertamente es una limitación. También hemos trabajado con la Dirección de Prestaciones Médicas para que el criterio de vulnerabilidad no sea un abandono, sino sea una motivación para que los trabajadores regresen o acudan con su médico familiar
para recuperar su condición de salud, porque desde luego ahora en la pandemia pues también se ha visto detenida mucha de los servicios y de la atención que damos a los enfermos con algún padecimiento crónico. Entonces, aquí se habla también de una alianza con los empresarios y empleadores para que los trabajadores que tienen esas condiciones regresen en el corto plazo con su médico familiar y entonces trabajar en esa recuperación como tal. La seguridad social, digamos, en muchas partes del mundo, no tiene considerado esta condición de vulnerabilidad y no tiene un esquema de protección. Los empleadores lo que le piden al Instituto Mexicano del Seguro Social es, oye, IMSS, si la persona no puede acudir a su trabajo, no puede desempeñar su trabajo, debes darle una incapacidad temporal para el trabajo. Y entonces proteger con un subsidio económico a ese trabajador. Sin embargo, no hay esa condición dentro de la ley de la seguridad social como para poder hacer esta protección masiva, ¿no? Decíamos, sin una especificación clara, podría llegar a abarcar al 10% de la fuerza laboral. Entonces, no hay, digamos, esquema de aseguramiento que pudiera contender con eso. Lo que sí estamos haciendo y trabajando con el área médica es una identificación de la población que es, pues, digamos, vulnerable en exceso a las formas de COVID, que son algunas de las que mencionaron tanto Nils como el doctor Aguilar, en términos de pacientes o personas que viven con cáncer, que tienen tratamientos inmunosupresores, y a ese grupo que estamos definiendo sí se le daría una incapacidad temporal como tal. O sea, sería una protección que el trabajador podría elegir. Ciertamente esta protección le disminuye su ingreso salarial a un 60%, porque es una protección por enfermedad general. Entonces, también tiene ese dilema y muchos de los trabajadores no lo aceptan porque se ven vulnerados en su, digamos, prestación económica y en su ingreso. Luego están los trabajadores que mencionaba Carmen, de edad, digamos, de 50 para arriba, ¿no? Estos trabajadores, nosotros vemos que son trabajadores muy valiosos para la industria. Son trabajadores que ya tienen cierto conocimiento, son líderes, son trabajadores que capacitan, son trabajadores que coordinan, que tienen puestos más, digamos, de mayor importancia para las empresas. Y las empresas están, digamos, seriamente preocupadas por el dilema. Es un trabajador valioso, es un trabajador que se quiere, digamos, proteger, pero es un trabajador necesario. Entonces ahí lo que hemos trabajado con las empresas son ideas de cambios para reducir los riesgos, ¿no? Tratar de, digamos, flexibilizar horarios, flexibilizar días de la semana, pero pues está siempre ese dilema de la presencia y de la productividad. Por otro lado, también quisiera yo mencionar que ciertamente ya, digamos, a la distancia de haber escrito este trabajo, compartimos muchas de las limitaciones que se mencionan y estamos, pues, examinando cotidianamente la literatura para ir mejorando el lineamiento. En relación a los comentarios que hacía
Asunción, pues son dilemas de muy difícil solución. Y la verdad es que, como bien decías, Asunción, esto nos ha traído unos dilemas éticos que no nos habíamos planteado. Está el regreso al trabajo, pero también está el dilema de COVID como una enfermedad del trabajo. Y discutíamos otro punto de discusión que tenemos, un poco para mencionar estos dilemas, es si un trabajador que está en la primera línea de respuesta, un médico en terapia intensiva que cae enfermo de COVID, debe de recibir una compensación como enfermedad de trabajo. Y creo que aquí todos diríamos sí, o sea, es una enfermedad que resulta directamente de la exposición laboral. Creo que habría poca discusión al respecto. Pero si pensamos en un trabajador que despacha el jamón en una tienda de autoservicio, que cae enfermo de COVID porque está en una actividad esencial, aquí hay una discusión de, bueno, realmente no es tan claro que sea laboral. Bueno, es que a lo mejor se contagió en el transporte. Pero ese trabajador, si fallece, va a dejar a una familia en una situación de desventaja muy importante, porque los beneficios de un fallecimiento por una enfermedad laboral son muy distintos de los de una enfermedad general. Entonces, estos dilemas, digamos, se magnifican, ¿no? En términos de cómo aplicamos los procesos de regreso de trabajo, de protección en el trabajo y de compensación a los trabajadores de una manera ética que salvaguarde pues el espíritu solidario que tiene la seguridad social. Y por otro lado, pues está también obligación que tenemos con lo que es la economía y el desarrollo y recuperación económica. Entonces, se vuelven dilemas, como tú bien decías, muy difíciles, porque por un lado tienes al individuo, a la familia, y por otro lado tienes a la sociedad y al beneficio que se debe mantener, ¿no? Y ciertamente todos estos son situaciones nuevas. Entonces, creo que todos los comentarios los vamos a ir internando hacia la nueva versión. La parte de riesgo absoluto es muy buena idea como tal. Ahora, con la base de datos que tenemos, que ya no es una base de datos, digamos, de origen hospitalario, que tiene unos sesgos muy importantes de selección, pues nos va a permitir también construir esos riesgos absolutos para la población de trabajadores. Y cierro mi comentario diciendo que nuestro objeto con estos lineamientos es proteger a la población de trabajadores, que es una población, digamos, sana, entre comillas, porque vimos la amplia participación de las enfermedades crónicas, pero que está siendo, digamos, la fuerza de la economía. Es una población joven y lo que nosotros estamos tratando es de lograr este balance entre el riesgo de un trabajador por acudir, pensemos, a una actividad esencial para mantener la sociedad y el riesgo de poder presentar una forma grave con una ganancia para la sociedad y un esquema de protección para ese trabajador y su familia. Entonces, muchas gracias por los comentarios. Vi que hay muchas preguntas en el chat, Eduardo, entonces a lo mejor podríamos hacer alguna. Y no sé, aquí están también los colegas que participaron en todo este esfuerzo. No es un esfuerzo de una persona, hay todo un equipo detrás de este trabajo.
me toca a mí representarlo, pero sí quiero reconocer que hay todo un equipo de salud en el trabajo, de prestaciones médicas, que han estado colaborando para tener este primer lineamiento. Muchas gracias, Mauricio. Sí, efectivamente hay muy buena participación en el chat. Son preguntas muy específicas, probablemente que deben tu grupo y tú responder en forma personalizada. Te vamos a hacer llegar muchas de ellas que también son muy pertinentes. Y yo les daría la palabra nuevamente a nuestros ponentes para que en función de los comentarios de Mauricio, en función también de lo que escucharon de sus propios pares, establezcan si los lineamientos que se han establecido es factible que sean basados en la evidencia científica o cómo encontrar un equilibrio y cómo conducirnos a una propuesta más incluyente también. Rápidamente, porque lamentablemente también los tiempos se han venido encima, pero le daría yo la palabra a Carlos Aguilar para que haga una reflexión breve en relación a este aspecto. Gracias, doctor Lascano. Celebro la realización de este evento. Creo que toda política pública debe ser discutida en un foro académico. Y creo que el siguiente paso es identificar el umbral de riesgo absoluto que deberá de cubrirse. Me parece que un buen parámetro podría ser el riesgo absoluto de las mujeres trabajadoras mayores de 60 años, que es la única condición que no depende de ningún otro factor modificatorio. Creo que se tiene toda la evidencia para generar este tipo de información en nuestro país. Creo que sí hay que reconocer del manejo de las instituciones ante la pandemia ha sido la transparencia en la información, el acceso a todo mundo de las bases de datos, lo cual creo que es muy digno de reconocerse. Muchas gracias, Carlos. Nils, ¿cuál es tu visión en relación a todos estos aspectos? Tienes apagado tu micrófono, Nils. Ya, en parte ya lo señalé. El problema es de justicia. Es un problema ético. Pero para poder aplicar todos esos conceptos que nos señaló la doctora María Asunción, necesitamos respuestas y pues no todas están disponibles hoy. Por supuesto que tenemos que basarlo en la evidencia, eso es indiscutible, pero la evidencia es imperfecta. Entonces eso tiene que ajustarse con el tiempo y tiene que buscarse la información propia del país, porque aquí es donde están sucediendo las cosas. Entonces, mi conversación con los médicos del hospital era que su impresión era que con índices de masa corporal más bajitos, nuestros pacientes tenían más riesgo. Pero no puede ser una impresión subjetiva como esa, debe sustentarse en datos y tiene que hacerse. Yo felicito al doctor Mauricio Hernández Ávila y a todo su equipo por este esfuerzo. El último artículo que citan es de junio y parece puñalada en la espalda, ahora están saliendo otros que dicen cosas distintas. Bueno, eso tiene que revisar permanentemente, tienen que ponerle un límite, pero yo celebro este esfuerzo que antes no veíamos. Entonces, y a usted también, doctor Lascano, para que abra el proceso el proceso de revisión de un artículo y que se discuta aún públicamente en frente de 1000 gentes. Eso requiere valor. Muchas felicidades. Muchas gracias, Nils. Asunción, ¿cuál es tu visión después de haber escuchado también a tus pares y cómo eventualmente se establecen lineamientos? Lo aclaró muy bien Mauricio, orientados a los pacientes, a los trabajadores asalariados. ¿Cómo contribuir desde la perspectiva bioética en estos lineamientos? Bueno, yo lo que quisiera decir escuchando a Mauricio, bueno, y habiendo escuchado todo, es que
desde luego no hay en bioética casi nunca hay una solución perfecta. Muchas veces se enfrentan dilemas en donde pues lo perfecto no existe. En este caso, lo perfecto sería pues tener todos los datos necesarios y tener todo el apoyo económico para poder realmente proteger a los trabajadores que no pueden trabajar, compensar. Eso no existe. Entonces, no se puede si uno buscara lo perfecto, se paralizaría. Entonces, yo creo que lo que es muy rescatable es que está claro el interés y el tomar en cuenta los aspectos bioéticos y hay que buscar la mejor respuesta, la más justa, la que parezca más justa con lo que hay, ¿no? Y tener claro que esto no se cierra, sino que esto se tiene que mantener. Quizás le daría mucho peso el que hubiera de alguna forma la representación de trabajadores, o sea, la voz, bueno, yo creo que se están escuchando, pero creo que siempre es importante eso, para que sea realmente, pues así como se hacen los comités de bioética, en donde mientras los problemas que se discuten haya un representante de sobre quién se discute, yo creo que aquí sería importante tener eso. Claro, puede ser, hay que ver cómo hacerlo para que sea para facilitar y no para complicar, pero lo más rescatable es que es un paso claro hacia tomar medidas en donde la reflexión bioética cuenta. Y yo creo que hay que buscar la mejor, que no es la perfecta, y creo que eso es lo que se está haciendo. Así que felicidades realmente. Muchas gracias, Asunción. Y finalmente, Carmen, tienes mucha experiencia también al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y ahora en otros ámbitos. ¿Cuál es tu perspectiva, escuchando también a tus pares y tu propia Sí, consideraciones, que se fueron muy pertinentes también? yo entiendo perfectamente los dilemas a los que se enfrenta Mauricio, lo ha explicado muy claramente. La solución no es simple, cómo hay lograr un balance entre el desarrollo económico y entre la salud de los trabajadores, no son soluciones sencillas. Yo lo que creo es que sí, por supuesto hay que basarse en evidencia, pero el tema tampoco es sencillo. La evidencia de hace 6 meses no es la misma que la que hay ahorita, hay inclusive contradicciones y habrá que actualizarla de manera permanente. Y es posible que haya que tomar alguna decisión no precisamente basada en la evidencia, si esta es contradictoria o no clara o no aplica al ámbito de nuestro país, ¿no? Eso habrá que tomarlo en cuenta y puede ser posible. La otra cuestión es en lo que a mí toca pensar en los adultos mayores en dos sentidos. Uno, como trabajadores, que habrá que procurar no estigmatizarlos y no discriminar, pero también como cuidadores, porque si las mujeres trabajadoras regresan al empleo y las escuelas están cerradas, ¿quién va a cuidar a los niños, que habitualmente son los abuelos? Entonces el efecto es en dos sentidos y habrá que tratar de buscar un balance difícil de lograr en estas dos situaciones. Habría que considerar también la posibilidad, y vuelvo a reiterarlo, de pensar en una forma de clasificar, no solamente por edad. Esa es una parte más compleja, lo entiendo, pero podría ser considerada en un futuro inmediato. Muchas gracias por la invitación, una discusión muy interesante. Muchas gracias, Carmen. Mauricio, ¿qué sigue? ¿Qué te propones hacer? ¿Es factible hacer estos lineamientos? Porque siempre va a haber una crítica desde diversas perspectivas e incluso también va a haber en muchas ocasiones conflictos de interés e incluso una de las críticas que hizo Carmen, que no fue más incisiva, pero que el estereotipo de género también que se puede establecer a través de estos propios lineamientos, cómo resolverlos. Y también Asunción, pues te dejó muy tranquilo, no hay perspectiva bioética perfecta, entonces, porque ya no me voy a meter a las consideraciones clínicas con Nils y Carlos, que también fueron pues muy profundas y donde está el principal escollo para hacer estos lineamientos. Entonces, ¿qué sigue, Mauricio, dentro de las propuestas que estás proponiendo? Mira, yo creo que son todos comentarios muy buenos, muy valiosos, que nos van a servir
nuevamente agradecerles y bueno, les voy a pedir en lo individual un acercamiento para poder trabajar mejor las recomendaciones que nos hacen y trabajar una segunda versión de estos lineamientos. Creo que el problema lo amerita, como pues los cuatro ponentes las cuatro ponentes dijeron. Estamos aprendiendo, esta es una situación nueva y no hay, digamos, un manual a seguir. Será también responsabilidad nuestra dejar evidencia de lo que aprendimos y evidencia que pueda ser utilizada en el futuro y que las normas que tenemos en la seguridad social nos ayuden a contender con estas situaciones, porque ahorita pues la ley no nos ayuda, ¿no? O sea, no hay una situación en la ley de pandemia. La hay, curiosamente, la única situación que hay para poder usar las reservas financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social es un aumento en la frecuencia de enfermedades, pero no lo hay para calificar los riesgos de trabajo, no lo hay para lo que son las compensaciones temporales por enfermedad. Entonces, creo que eso es lo que sigue. Y también, pues, agradezco mucho a Salud Pública de México que nos haya dado, el espacio para poderlo hacer público, porque también eso amplía la base de consulta, amplía la base de conocimiento. Y dos, por este gran evento, porque la verdad es que para nosotros es de mucho, mucho valor agregado. Entonces, de veras, gracias al Instituto y a Salud Pública de México y a mis colegas y amigos que nos comentaron y amigas, pues sí, las voy a buscar en lo individual para poder profundizar también en los comentarios tan importantes. Entonces, muchas gracias, de veras. Pues les agradecemos a todos su participación. Ha sido muy generosa y profundos, relevantes cada una de sus contribuciones. Yo le voy a pasar a Mauricio, lo voy a comprometer para que todas las preguntas que se hacen en forma específica se respondan a todos los que nos las hicieron llegar. Lamentablemente el tiempo también ya nos ha rebasado. Saturamos nuestra plataforma, hubo más de 1000 conexiones. No tengo en la plataforma por internet, no tengo el dato de cuántos se conectaron también por las redes sociales, pero sin duda también mucho. Ha sido un seminario de mucha participación externa y les agradezco a todos ustedes y seguramente en el futuro inmediato los vamos a seguir invitando para que sigan participando con nosotros. Muchas gracias también, Mauricio. Gracias, Eduardo, y gracias al Instituto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buen día. Hasta luego, Carmen. Muchas gracias.